en negatividad. ¿Okay? Entonces, bueno, hoy vamos a retomar las últimas láminas. Repasaremos un poquito de lo que son los receptores excitatorios o inhibitorios. Recuerden que cuando esa señal o ese impulso eléctrico pasa de una neurona a la otra, a través de una sinapsis química, recuerden que esa sinapsis química se puede dar de una neurona a otra neurona, de una neurona a una célula muscular, como es la placa muscular, o de una neurona a una glándula, una célula glandular, ¿okay? Generando en ella estimulación o inhibición. También vamos a ver si vamos a estar ahí sí. ¿Y lo amarillo abajo? La luz de aquí abajito. ¿Esa para? No. Porque yo me muevo mucho y me voy a enredar. Este lado. Aquí lo malo es que esta va a empezar a hacer discoteca. Sí. Ok, entonces en esa sinapsis recuerden que hay liberación de un neurotransmisor y ese neurotransmisor va a interactuar con un receptor posináptico. Entonces, la señal que se genera en la neurona o en la membrana postsináptica va a depender del tipo de neurotransmisor y del tipo de receptor. Entonces, los neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios y el receptor al cual ellos se unen también puede tener mecanismos de acción excitatorios o inhibitorios. Entonces tenemos receptores posinápticos excitatorios. ¿Cómo genera excitación un receptor de este tipo? Principalmente provocando despolarización en la membrana postsináptica, es decir, cambiando la polaridad negativa a positiva. ¿Y cómo lo podemos lograr? Aumentando la entrada de sodio, la conductancia de sodio a través de canales de sodio, disminuyendo la conductancia para el potasio o para el cloro, es decir, no dejando entrar al cloro, que el cloro tiene primero cargas negativas y tiene mayor concentración fuera de la membrana que por dentro, entonces su tendencia es a entrar. Evitando entonces esa entrada también podemos generar excitación, o también manteniendo el potasio en el medio intracelular, que tiene carga positiva también. ¿Sí? A través de esos tres mecanismos podemos generar esa excitación. Y si es a través de, eso es en el caso de que el neurotransmisor se una a un receptor de tipo ionotrópico, porque estamos aquí hablando de canales iónicos. ¿Okay? Sin embargo, si es un tipo metabotrópico, un receptor metabotrópico, va a alterar el metabolismo de esa célula o de esa neurona a nivel postsináptico. ¿Qué puede generar en ese cambio metabólico? Puede aumentar la presencia o la síntesis de proteínas receptoras excitatorias o disminuir las inhibitorias. ¿Okay? Luego tenemos la inhibición, es decir, que ese receptor genera una inhibición postsináptica, un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Cómo sería entonces el voltaje de esa membrana? Tiene que ser negativo, aumentando la negatividad interna. Que la señora que me ayuda en la casa, yo los dejo siempre tirados, entonces ella me lo amarra así. Tiene que seguir. Sí, ¿verdad? Okay. Entonces tenemos la membrana. Voy a ver para generar inhibición, esos receptores inhibitorios o sinápticos deben cargar la membrana negativamente y eso se llama hiperpolarización. ¿Cómo logramos esa negatividad interna? Bueno, abriendo canales de cloro. Recordemos que el cloro, por tener cargas negativas y tener mayor concentración por fuera, el cloro lo que va a hacer es, si abre un canal de cloro, él va a entrar. Y esto va a generar esa negatividad. También puede ser abriendo canales de potasio. El potasio del medio intra sale al extra y para perder cargas positivas también vamos a obtener esa negatividad interna. ¿Okay? Y si hay entonces un receptor de tipo metabotrópico,
vamos a activar, sobre todo a nivel nuclear, la síntesis de una serie de proteínas con función enzimática, con función de enzimas del receptor que puede alterar el metabolismo, sobre todo inhibiendo el metabolismo de esa neurona. Entonces, como dijimos, el neurotransmisor que está aquí involucrado en esa sinapsis química, luego de ejercer esa función en un receptor posináptico, tiene que ser eliminado. Aquí tenemos entonces el terminal presináptico con sus vesículas llenas de el neurotransmisor, el canal de calcio, voltaje dependiente, la salida, el movimiento de las vesículas hasta la membrana presináptica, salida por exocitosis del neurotransmisor hacia la hendidura, su unión a su receptor, en este caso es un receptor posináptico y de tipo ionotrópico, porque va a generar un movimiento iónico en un canal, pero luego ese neurotransmisor, después de alterar o generar una función a nivel posináptico, debe eliminarse de esa hendidura, ¿verdad? Eso ya lo vimos nosotros en la placa neuromuscular con la acetilcolina. ¿Qué le sucede a la acetilcolina cuando ya se une a su receptor y cumplió con su función? ¿Qué le pasa a ella? Se queda ahí en la hendidura. Si se queda ahí en la hendidura, sigue interactuando y va a generar siempre una función, por ejemplo, en la placa neuromuscular, hasta que se agoten los receptores. ¿Qué le pasa a la acetilcolina? Se degrada y después vuelve a entrar para después sintetizarse más. Exacto. No completa, pero recuerde que hay una enzima que degrada a la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. Eso repasen, ¿lo oyeron? Porque cuando vayan farmacología van a volver a ver el mismo sistema. Así que recuérdenlo. Muchas veces para repasar farmacología se buscan libros de fisiología. Y para repasar fisiología muchas veces también utilizamos libros de farmacología. Y esas dos materias van a ver que están súper unidas. ¿Okay? Que lo diga aquí nuestra compañera para que vean que eso es así. Entonces, uno de los principales mecanismos es que se degrada enzimáticamente. En este caso, la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina, parte de ella, principalmente la colina, va a ser recaptado en el terminal presináptico para sintetizar nuevamente nuevas moléculas de acetilcolina. También puede difundirse a los tejidos periféricos a través de los líquidos intersticiales, y así se va como que perdiendo, o se da la recaptación sin degradación en sí como en sí. ¿Okay? Entonces, eso es otra de las características que debe tener un neurotransmisor. Debe ser eliminado de la hendidura después de cumplir su función a nivel posináptico. Entonces vamos a hablar de los neurotransmisores y de los neuromoduladores. En ocasiones me los confunden, porque son dos conceptos totalmente distintos. El neurotransmisor son todas estas moléculas que hemos venido hablando de las sinapsis químicas. Tiene ciertos criterios para poder una sustancia llamarse neurotransmisor. Primero, estar presente a nivel presináptico, almacenado en vesículas, sintetizarse en la neurona presináptica, es decir, a nivel del soma, sintetizarse y luego almacenarse en vesículas, ser liberado al espacio extracelular, es decir, en la hendidura sináptica, en el caso de la sinapsis química, a través de un mecanismo calcio dependiente. Recuerden siempre eso, necesitamos esos canales de calcio, voltaje dependientes, para que esa vesícula se mueva hacia la membrana posináptica, se forme el complejo Snarer y se dé la exocitosis del neurotransmisor. Posee receptores específicos a nivel posináptico. En la membrana posináptica, ya sea una neurona, una célula muscular o una glándula, va a tener receptores para ese tipo de neurotransmisor. Y debe ser eliminado del espacio sináptico, ¿okay? Como vimos ahorita con la acetilcolinesterasa. Ahora, ¿qué son los neuromoduladores?
Los neuromoduladores, vean que los neurotransmisores siempre funcionan o su ciclo de vida es de pre a postsináptico, en esa dirección anterior. Pero los neuromoduladores se mueven en sentido, por lo general, en sentido contrario. Va desde el nivel postsináptico a nivel presináptico. Y como dice su nombre, es lo que va es a modular, a regular la actividad de un neurotransmisor. En ocasiones, algunos, muy poquitos, neurotransmisores se comportan también como neuromoduladores, pero va a depender mucho del receptor al cual tienen a nivel de las membranas. ¿Okay? El neuromodulador se sintetiza a nivel postsináptico, ¿okay? Y no a nivel presináptico como son los neurotransmisores, y se dirige o se mueve en forma retrógrada del postsináptico al presináptico. ¿Por qué? Porque es lo que va a modular la actividad de un neurotransmisor. Si nosotros queremos, por ejemplo, frenar la liberación de un neurotransmisor excitatorio a nivel del sistema nervioso central, ¿okay? Por ejemplo, liberamos a nivel postsináptico el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que es un puede ser considerado también a veces un neurotransmisor. Ese neuromodulador actúa a nivel presináptico para inhibir la liberación de un neurotransmisor X, ¿okay? Y así lo modula la acción. Ejemplos de estos neurotransmisores, perdón, de estos neuromoduladores: la dopamina, neuropéptidos grandes también, y los endocannabinoides, que están más relacionados con la sedación, la analgesia, los sistemas de analgesia endógeno que tiene el sistema nervioso central. ¿Okay? Ahora, los neurotransmisores se clasifican generalmente por su tamaño, ¿okay? Y por su duración de acción. Entonces tenemos los neurotransmisores pequeños de acción corta. Aquí vean todos, estos son pequeños de acción rápida o de acción corta. Acetilcolina, las catecolaminas, dopamina. Miren que aquí la dopamina también es un neurotransmisor, pero también en ocasiones se comporta como un modulador. Glicina, GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, el glutamato. Estos dos últimos, el glutamato y el GABA, dan un equilibrio porque uno es excitatorio, otro es inhibitorio, y su acción equilibrada permite la función adecuada a nivel sináptico, la serotonina y gases como el óxido nítrico. Todos estos son moléculas pequeñas de acción muy rápida. ¿Pero por qué tienen acción rápida? Porque su mecanismo de acción es a través de receptores que se comportan como canales iónicos, ¿okay? Son receptores de tipo ionotrópico, y eso lo que hace es modificar la conductancia de algunos iones. Sodio, potasio, cloro son los más frecuentemente involucrados, ¿okay? Aquí tenemos entonces esos mismos transmisores pequeños de acción rápida. Han sido clasificados fisiológicamente en 4 clases, pero son los mismos, ¿okay? Aquí en esta tabla se les resume bastante bien la función, ya sea excitatoria, inhibitoria, según la clase. Por ejemplo, en la clase 1 tenemos la acetilcolina, ¿okay? Que es un derivado de la colina, que es la mayor parte de su ubicación a nivel de todo el sistema nervioso central y periférico autonómico. Tiene acción excitatoria, pero recuerden que en algunas ubicaciones, sobre todo a nivel parasimpático, tiene efecto inhibitorio, ¿okay? Eso depende mucho del mecanismo de acción de su receptor. Entonces tenemos acá, recuerden que la acetilcolina, el receptor no siempre es nicotínico, ¿verdad? Hay receptores mucarínicos, y estos receptores mucarínicos pueden ser excitatorios o inhibitorios, porque tienen mecanismos de acción diferentes. Les aconsejo, agarren el cuadernito del sistema nervioso autónomo y repasen. Sin poner mala cara, por favor. Entonces, las ubicaciones de la acetilcolina, miren que están desde la corteza cerebral a acetilcolina. Las células gigantes piramidales de Betz, allí en la corteza, esas células más grandes que forman la corteza cerebral liberan acetilcolina.
Las neuronas de los ganglios basales también tienen acetilcolina y obviamente las ubicaciones ya conocidas por nosotros, como en la placa neuromuscular, las neuronas preganglionares, todas del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y tenemos también las neuronas postganglionares del parasimpático y algunas del simpático. Recuerden las excepciones, ¿verdad? Entonces tenemos el segundo grupo, son las aminas, porque son moléculas derivadas o son derivadas de un grupo amino. Entonces tenemos allí las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que también pueden tener efectos excitatorios o inhibitorios. Ellas se encuentran a nivel hipotalámico, en neuronas del hipotálamo, en neuronas a nivel del tallo, sobre todo en protuberancia, y en el sistema nervioso autónomo, en las neuronas postganglionares simpáticas. Tenemos la dopamina, que tiene efectos siempre inhibitorios. Por eso es que la dopamina también en muchas localizaciones tiene efecto neuromodulador, porque puede tener un efecto inhibitorio en otro neurotransmisor. ¿Okay? Vean acá que sobre todo el cuadro lo vamos a ver, la dopamina y sus localizaciones en la sustancia negra, ¿okay? Y a nivel de los ganglios basales, principalmente en el cuerpo estriado. Tenemos la serotonina. La serotonina ustedes la deben haber escuchado mucho últimamente, que es una sustancia que genera confort, placer, alivio, ¿ok? Porque ella está involucrada en la vía del dolor. Ella puede generar un efecto sedativo o analgésico, endógeno, natural en esa vía. Entonces, cualquier elemento externo que pueda activarla o aumentar la producción de serotonina va a tener también ese efecto sedativo, calmante, como por ejemplo la realizar actividad física, la inyección de chocolate, también se ha descubierto o se sabe que aumenta la serotonina. Y las neuronas productoras de serotonina están ubicadas principalmente a nivel del sistema, lo que es el sistema nervioso central, en el tallo encefálico específicamente y en la médula espinal. También interfiriendo con la vía ascendente del dolor. Las otras moléculas son los generados de aminoácidos, tenemos la glicina, el GABA, los dos son inhibitorios. La glicina solamente lo podemos observar a nivel de la médula espinal, y el GABA y el glutamato, miren que tienen efectos contrarios. El GABA es inhibitorio, el glutamato es excitatorio, y su efecto equilibrado es lo que me va a permitir un buen funcionamiento a nivel sináptico, ¿ok? Se da en terminaciones nerviosas de la médula espinal, en ganglios basales, corteza cerebral, el ácido gamma-aminobutírico, y también el glutamato excitatorio también comparte muchas de las ubicaciones de GABA. Corteza cerebral, vías sensoriales, aumentando la excitabilidad y la transmisión de estas vías. Y en el último grupo están los gaseosos, el óxido nítrico, también el CO2, que puede tener efectos a nivel del sistema nervioso central, y el óxido nítrico y estos gases lo que hacen es atravesar las membranas por difusión, y pueden entonces estar, por lo menos el óxido nítrico está muy involucrado en áreas de corteza cerebral relacionadas con la memoria, ¿okay? Además de otros comportamientos muy importantes de regulación de presión arterial, y ustedes lo conocen. Bien, esto es el ejemplo que ya es súper conocido por ustedes, el metabolismo de uno de estos neurotransmisores pequeños de acción corta, la acetilcolina, cómo se da su proceso de síntesis a nivel presináptico, su almacenamiento en vesículas, su liberación por la entrada de calcio, su unión a su receptor colinérgico, y aquí tenemos la acetilcolinesterasa que la degrada, la colina es recaptada para la síntesis de más acetilcolina. Y el segundo gran grupo de neurotransmisores, ya hablamos del primero, que son los neurotransmisores pequeños de acción rápida. Estos son el segundo grupo, que son ya moléculas mucho más grandes, polipeptídicas, que son generadas, sintetizadas por neuronas,
son neuropéptidos que además de su gran tamaño tienen un efecto más lento, es decir, el efecto de ellos se logra con menor rapidez, pero pueden tener el efecto una mayor duración. ¿Okay? En cambio los anteriores eran de acción rápida y desaparecían también rápidamente. Estos neuropéptidos, como son proteínas grandes, necesariamente requieren un proceso de síntesis, ¿okay? Como toda proteína a nivel ribosomal. Entonces se da a nivel de ese soma neuronal, de ese soma de la neurona productora de ese neuropéptido, todo ese proceso de síntesis proteica. Las vesículas presinápticas, en este caso de los neuropéptidos, no se reciclan. Ya nosotros en endocrino hablamos mucho de estos neuropéptidos. ¿Cuáles neuropéptidos conocen ustedes? No les oigo. Sí, puede ser, pero a mí más sencillito. No, en endocrino. También gastrointestinal hay, pero a nivel endocrino, en el sistema nervioso central, se producen neuropéptidos. Las hormonas hipotalámicas. Esas hormonas liberadoras hipotalámicas son neurohormonas. ¿Ok? Recuerden que eso se lo dije, son neurohormonas, son sintetizadas por una neurona, pero tienen efectos hormonales en el eje hipotalámico oficiario glandular. Entonces, esos son para que ustedes entiendan, ¿no? El tipo de molécula que es grande y su efecto es a distancia. ¿Bien? Ahora, estos neuropéptidos, las vesículas que almacenan el neuropéptido en algunos casos, estas vesículas no son reciclables. Luego que por exocitosis se da la salida del neuropéptido, ellas se pierden, esa vesícula, y hay que volver a sintetizarla. En cambio, las vesículas, por ejemplo, que se utiliza la acetilcolina, que es una neurotransmisor pequeño de acción rápida, esa vesícula sí tiene reciclaje, es decir, que todas esas que están ahí. En este caso no necesitamos grandes cantidades de esos neuropéptidos, con pocas cantidades vamos a lograr unos efectos mucho más prolongados, pero requerimos más tiempo para que ese efecto se genere, un efecto mucho más potente. Los efectos generalmente están mediados, por ejemplo, por cierre de canales de calcio, por cambios metabólicos a nivel celular de otra neurona, cambios a nivel génico, es decir, estimular o inhibir síntesis o formación de replicación o transcripción de ciertos ARN, y cambios en el número de receptores también lo puede hacer. ¿Okay? Ejemplos: las hormonas liberadoras hipotalámicas, ¿okay? Hormona tiroidética, la ACTH, a nivel de la neurohipófisis, la hormona tiroidética. Los péptidos intestinales, por ejemplo, glucagón, gastrina, insulina, todos esos son neuropéptidos también. Angiotensina 2, otro ejemplo de neuropéptido. Okay. Esta reglita que está aquí, yo la diseñé para que nos entendamos bien al hablar de excitación o de inhibición con respecto al voltaje de la membrana. Y siempre que hablemos del voltaje vamos a hablar de la superficie interna de la membrana, por fuera no, por dentro. Es decir, como si yo metiera unos electrodos acá y mido el voltaje de la membrana, pero siempre referida a la superficie interna. ¿Okay? Si nosotros entonces tenemos esta regla de voltaje de milivoltios, vemos que a la derecha vamos a tener los voltajes negativos. Mientras más se alejen de cero, más negativo va a ser. Y si no tenemos mayor negatividad, esas neuronas es cada vez menos excitable. Está menos probable que se genere un potencial de acción, ¿verdad? En cambio, cuando tengo un voltaje más cerca de cero o un voltaje positivo, cada vez que se haga más y más positivos, aumenta su excitabilidad. ¿Bien?
Y eso obviamente lo logramos por la presencia de un neurotransmisor y de un receptor de tipo excitatorio. ¿Okay? Bien, ahora las neuronas, que son células excitables, ya nosotros sabemos la definición de lo que es una célula excitable, tiene por supuesto un voltaje de reposo. ¿Cuál es el voltaje? Yo se lo dije el martes, el voltaje de reposo de una neurona. Menos 65 milivoltios. Ese es el voltaje o el potencial de reposo de una neurona en promedio en general. Entonces, todo lo que cualquier estímulo o cualquier evento que haga que este voltaje baje, se acerque a cero o se haga positivo, hace que esa neurona sea más excitable. Pero si aumenta la negatividad, dígame. Porque ese es el rango del total de las células excitables. ¿Okay? Ahí tenemos no solamente las neuronas, sino también el músculo. Las células musculares también son excitables, incluso las musculares cardíacas, las musculares lisas, esqueléticas, entonces por eso se da ese rango, para incluir allí a todas las células. ¿Bien? Pero en promedio, la neurona, solamente ella, tiene ese voltaje de reposo. ¿Bien? Pero está bien la acotación. De ahí incluso en la lámina siguiente está ese valor. Entre menos 70 menos 90 milivoltios es el voltaje, el rango de todas las que son las células excitables. ¿Okay? Bien, entonces todo lo que yo logre con ese voltaje, es decir, si yo hago que ese voltaje baje a menos 45 milivoltios, es un voltaje umbral. Umbral. ¿Qué quiere decir umbral? Que yo necesariamente, para que esa neurona genere un potencial de acción, yo necesito llegar a ese umbral para que se pueda disparar. ¿Y por qué puedo llegar a ese umbral? Principalmente a través de la entrada de sodio. ¿Okay? Simplemente. Entonces, en cambio, si yo genero lo contrario, yo la hago cada vez más negativa, ¿okay? Y llego a menos 70, menos 75 milivoltios, yo la hiperpolarizo, ¿okay? Y la alejo del umbral. Su umbral va a ser el mismo, ¿okay? Pero está mucho más lejos el menos 70 que el menos 65. Bien, entonces estamos claros con esa definición. Ok, entonces allí tenemos los potenciales. Primero vamos a hablar, recuerden que hay muchos potenciales. El reposo va a ser ese, de las células excitables de menos 70 a menos 90, de las células epiteliales también tienen su voltaje de menos 30 a menos 75, y los eritrocitos menos 10 milivoltios. ¿Okay? Y repasemos por qué se da ese voltaje de reposo, por qué tenemos esos menos 70 a menos 90 milivoltios. Son dos eventos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las bases iónicas del potencial de reposo. Un vaso de potasio. Y los canales de escape de potasio. Canales de escape de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio al salir, ya en la lámina siguiente está más grande, los canales de escape de potasio, porque el potasio, recuerden que el potasio es más concentrado dentro o fuera. Dentro. Entonces su tendencia es a escurrirse, a salir de la célula. Entonces al perder cargas de iones de potasio, perdemos cargas positivas. Y entonces eso le da esa negatividad interna a la membrana neuronal, en este caso en reposo. ¿Okay? Pero obviamente si sale el potasio, se altera ese equilibrio químico, electroquímico que debe tener la membrana, ¿verdad? Que siempre debe tener mayor potasio por dentro que por fuera. Entonces, de una vez aquí tenemos la TPasa de sodio potasio, que vuelve a meter el potasio a la membrana, que es donde debe estar, pero saca sodio. Pero saca 3 de sodio y mete 2.
de potasio. Entonces esa diferencia también me va a generar esa negatividad interna. Esa es la base, son las dos bases iónicas. De los dos, el que más contribuye a esa negatividad son los canales de escape de potasio, o también se le llama canales de escurrimiento de potasio. Es ¿ok? Más o menos casi que en ese voltaje de reposo, un 80% aproximadamente es generado por esos canales de escape, el 20% por la tercera de sodio potasio. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede en la neurona? Tenemos entonces, si medimos el voltaje en una neurona en reposo, vemos entonces que tiene menos 65 milivoltios. Ahí vemos entonces los tres iones principales que están a cada lado de la membrana. Dentro vamos a encontrar entonces mayores concentraciones de potasio y por fuera mayor concentración de sodio y de cloro, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces en ese soma neuronal? En ese soma neuronal vamos a encontrar la bomba de cloro y la ATPasa de sodio-potasio, que son necesarias para mantener ese equilibrio electroquímico de la membrana neuronal del soma en condiciones de reposo. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí o cuál es la importancia de este segmento del cono axonal, que es el punto intermedio entre el soma y el axón? Que la membrana del soma neuronal y de las dendritas no tienen prácticamente canales de sodio, y eso es un elemento importante, canales de sodio voltaje dependientes, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque va a depender de eso la generación del potencial de acción en la neurona. En cambio, el cono axonal tiene muchísimos canales de sodio. Pero ¿qué sucede? Que la excitación de esa neurona sucede a nivel de esta parte, principalmente, la mayoría de las veces. Es decir, en el soma, en la membrana del soma o en la membrana de las dendritas, donde van a llegar los botones sinápticos de otras neuronas y generando allí sinapsis. ¿Okay? Entonces, obviamente, esa despolarización local de una sinapsis, si yo le llego por aquí o le llego por acá, etcétera, esa sinapsis allí va a generar una despolarización localizada, ¿okay? Un potencial posináptico. No va a generar un verdadero potencial de acción. Para que se dé un potencial de acción, tengo que abrir una inmensa cantidad de canales de sodio y despolarizar suficiente esa membrana, llegar al umbral. Y con los canales de sodio que tiene el soma y las dendritas no lo va a lograr. Lo logra siempre y cuando el potencial posináptico generado llegue hasta el cono axonal. Ahí se abran canales de sodio voltaje dependiente suficientes para disparar el potencial de acción. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando llega un estímulo, una neurona, una sinapsis en cualquiera de estos puntos, esa sinapsis debe moverse, debe trasladarse hasta el cono, es decir, no la sinapsis, la señal eléctrica debe llegar al cono axonal, necesariamente, porque si no esa neurona no va a transmitir el impulso, ¿okay? No va a generarse un potencial de acción. Aquí vemos lo que les estoy explicando. Ven allí una neurona multipolar, ¿okay? Ven todos esos botoncitos celestes que están, prácticamente no se ve el soma ni las dendritas de esa neurona. Todos esos botoncitos celestes son terminales axónicos de otras neuronas, ¿okay? Allí podemos contar 50, 100 sinapsis sobre una sola neurona. Algunas van a ser excitatorias, otras van a ser inhibitorias, ¿okay? Y se van a sumar algebraicamente, así como que las excitatorias son positivas, las inhibitorias son negativas y vemos el resultado final, si da entonces un potencial excitatorio o un potencial inhibitorio, dependiendo de cuál es el canal. Bien, entonces, en esta lámina de este lado, lo amarillo que ustedes ven allí son células de la glía que están alrededor montando la acción de esa neurona, de toda esa sinapsis. Entonces, en esta lámina, ven arriba, en el panel A, ven entonces una neurona de reposo
todavía no hay transmisión de nada, de ningún tipo de estímulo. Y tenemos entonces, vemos el voltaje que está en menos 65. Eso se quiere decir que la neurona está en reposo, ya no recibe ninguna señal. Sin embargo, acá vemos cómo hay una sinapsis excitatoria, en este caso, y esa señal excitatoria hace que el voltaje de reposo pase, llegue al umbral, menos 45 milivoltios. Pero esa señal, ese movimiento iónico debe llegar hasta el cono axonal, debe moverse por toda la membrana de las dendritas y del soma hasta llegar al segmento del cono axonal. Ahí entonces, como hay un cambio de voltaje, inmediatamente se abren esa enorme cantidad de canales de sodio, voltajes dependientes del cono, se da un verdadero potencial de acción y se transmite ese potencial de acción por todo el axón. Y va a depender si ese axón es mielínico o amielínico. Si es mielínico, la conducción es rápida por la conducción saltatoria. Si es amielínico, va a ir por corrientes locales, se va transmitiendo a lo largo de todo el axón. ¿Okay? Recuerden que la membrana del axón, por dentro del axón, tiene el flujo axoplámico, un líquido axoplámico que tiene electrolitos. Y eso se va moviendo el sodio, el potasio, etcétera, alrededor de toda esa membrana para ir despolarizando toda la membrana en caso de que sea un potencial de acción excitatoria. Luego tenemos acá otro caso de otra sinapsis, pero en este caso es de tipo inhibitorio. Vean entonces que ahora el voltaje se hizo más negativo, menos 70 milivoltios. Esto es una sinapsis entonces principalmente a lo mejor que provocó un aumento de la conductancia del potasio, incrementando la negatividad interna, ¿verdad? Hiperpolarizó. La neurona está inhibida y por lo tanto no se va a generar aquí en el cono axonal ningún tipo de potencial de acción y está como silenciada esta neurona. Entonces todas estas sinapsis pueden comportarse así, unas pueden comportarse de manera excitatoria y va a depender entonces de la proporción de una y de otra que se pueda generar, porque obviamente un potencial inhibitorio muy grande puede suprimir algunos potenciales excitatorios. Se suman a la carga. Bien, eso aquí. Otro concepto importante para que esa neurona se pueda excitar es que a nivel sináptico se dan los procesos de sumación. ¿Okay? La sumación es simplemente sumar, agregar potenciales eléctricos de la membrana, no estoy hablando de potenciales de acción, sumar esos potenciales de dos maneras, espacial o temporalmente, para poder descargar un potencial de acción. Entonces aquí tenemos como primero la sumación espacial. Vean que aquí en esta primera imagen vemos una neurona con una sola sinapsis. ¿Okay? Allí obviamente se generó un potencial. Cuando yo hablo de los potenciales acá, de estos potenciales aquí generados, no de potenciales de acción, es lo que yo les dije el martes, que eran potenciales postsinápticos excitatorios o potenciales postsinápticos inhibitorios. ¿Okay? Esos son los potenciales que se generan en este punto, en cada una de esas sinapsis, de esas 50, 100 sinapsis que hay allí. ¿Okay? Bien. Entonces, se puede generar sumación espacial cuando a una misma neurona yo la estoy estimulando simultáneamente con tres sinapsis. ¿Okay? Una neurona yo la estimulo por aquí, por allá, por allá. ¿Okay? En diferentes lugares de la neurona, pero en forma simultánea. Eso es sumación espacial. Y vean que el potencial postsináptico generado es mucho mayor, miren la curva, que el generado por una sola neurona. ¿Bien? ¿Cuál tiene de las dos mayor probabilidad de generar un potencial de acción que se propague? Esta. Y eso es lo que se logra con el concepto de sumación. Vemos acá entonces, por ejemplo, los potenciales generados por el disparo primero de 4 sinapsis. Miren que la barrita azul es muy bajita, el voltaje de si acaso llega a menos 60, luego con 8 y las rojas son con 16 sinapsis, 16 disparos en la misma neurona.
Entonces, sumación espacial. Y luego tenemos sumación temporal. En la sumación temporal vemos igual, vamos a compararla con una sinapsis, una neurona con una única sinapsis, pero con un solo disparo de esa sinapsis. Y aquí también tenemos una sola sinapsis, una sola neurona P, pero esta neurona la está descargando 3 veces, ¿okay? Como si la golpeara 3 veces en el mismo lugar, pero con la misma neurona. Eso es sumación temporal. ¿Okay? A nivel del tiempo, yo sigo repetitivamente estimulando la misma neurona con la misma sinapsis. ¿Okay? Y esto, por supuesto, vienen los potenciales posinápticos excitatorios. Con el primer disparo, con el segundo y con el tercero. Cada vez es mayor el voltaje que logro modificar con ese proceso de sumación. Entonces, esta sumación, estos conceptos son los que utilizan esas neuronas para poder, por su dificultad para generar un potencial de acción, poder llevar esa información a través de una cadena de sinapsis. Una pregunta, ¿cuál es más efectiva? ¿La sumación temporal o el espacial o las dos se utilizan al mismo tiempo? Las dos se utilizan, las dos se pueden utilizar. No se miden por efectividad. O sea, generalmente están como que más distribuidas según la zona del sistema nervioso. En el sistema nervioso central, por lo general, son más abundantes las espaciales, pero logran el mismo cometido, ¿okay? Generar el potencial de acción, como de tratar de llevar esa neurona a su nivel umbral. ¿Bien? Ok, ahora vamos a hablar de la inhibición pre y postsináptica. Ya nosotros sabemos que es una inhibición postsináptica, es generar un potencial postsináptico inhibitorio, ¿okay? Ya sea por un receptor inhibitorio o por un neurotransmisor inhibitorio. Pero también existe la capacidad del sistema nervioso de inhibir antes de que se dé la sinapsis, es decir, a nivel presináptico, nosotros podemos generar esa inhibición. Aquí tenemos entonces la neurona amarilla, vean cómo aquí está una sinapsis, aquí está la otra. Yo puedo generar una inhibición acá, postsináptica, como ya lo hemos discutido, pero en esta segunda sinapsis nosotros podemos inhibirla no en la propia sinapsis, sino en la neurona presináptica, antes de llegar a la sinapsis en sí. Generalmente esa inhibición se puede presentar con la liberación del ácido gamma-aminobutírico, ¿okay? Que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Entonces él, al actuar a nivel presináptico, bloquea inmediatamente la función de esa sinapsis. Okay. Tenemos otro concepto que es la facilitación neuronal, que eso también lo hablamos un poco el martes. La facilitación es cuando una neurona ha sido estimulada. Recuerden que esos potenciales postsinápticos excitatorios no son potenciales de acción, lo voy a repetir. Incluso ahora más adelante vamos a ver las grandes diferencias. Esos potenciales postsinápticos excitatorios pueden hacer que la neurona ya no tenga menos 65 milivoltios, sino que tenga menos 60 milivoltios. Está menos negativa, ¿okay? Si a esa neurona que tiene ahora menos 60 milivoltios le llegan 3 estímulos o 3 sinapsis, 3 señales distintas, va a ser mucho más fácil que ella llegue al voltaje oral. Entonces, esa neurona, gracias a la sinapsis vieja, a la sinapsis anterior, está facilitada, ¿ok? Es decir, que solamente requerirá un poquito más de estimulación para poder disparar, llegar al umbral y disparar un potencial de acción, ¿ok? Entonces, la membrana está más cerca del umbral para descargar, ¿ok? Eso es facilitación. Ahora vean aquí cómo esos potenciales postsinápticos que se dan en las dendritas, que se dan en el soma, se tienen que ir conduciendo hasta llegar al cono axonal, que era lo que yo les estaba mencionando. Ese movimiento de esa señal eléctrica, de ese potencial postsináptico, se le conoce como corriente electrotónica, ¿okay?
Recuerden que aquí hay un fluido, un líquido intracelular que tiene también electrolitos, obviamente, ya lo hemos mencionado, y vemos aquí diferentes sinapsis que hacen contacto con las dendritas. Y vemos que los números representan los voltajes en los potenciales postsinápticos generados. Aquí tenemos entonces voltajes de 30, luego pasa a 40, 50, 60, y ya cuando llega el soma tiene nuevamente 60. ¿Ok? Es decir, muy cerca al potencial de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje se va perdiendo. Eso se conoce como conducción decremental, que a medida que el potencial postsináptico se va viajando a lo largo de las dendritas hacia el soma y del soma al cono axonal, se pierde la señal eléctrica, se pierde la despolarización que hemos logrado con esas sinapsis. Igual ocurre en aquella dendrita y con la de arriba. ¿Okay? ¿Por qué se da la conducción decremental? Principalmente por culpa del cloro y del potasio. El cloro comienza a entrar generando negatividad y el potasio comienza a salir. Y eso hace que se pierda la descarga o la despolarización inicial que nosotros hemos generado con esta sinapsis. Si a eso le sumamos que las dendritas y el soma no tienen casi canales sodio, voltajes dependientes, ella necesita mucha ayuda para que esa neurona pueda disparar el potencial de acción. ¿Bien? Entonces, esas corrientes electrotónicas van a sufrir fugas de corrientes eléctricas por ese movimiento de cloro, por el movimiento de potasio, los potenciales van a disminuir y necesariamente voy a requerir de la sumación espacial, de la sumación temporal para lograr que ese voltaje de reposo llegue a los menos 45 milivoltios mínimos que necesita la neurona para disparar potencial de acción. ¿Okay? Aquí es como, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente después que ya ese voltaje o esas potenciales llegaron al cono axonal, vean allá la primera parte, obviamente no alcanzo a ver. Tenemos entonces que lo amarillo sería la zona de disparo. Entonces, si en el examen me pregunta qué función tiene el cono axonal, en la zona de disparo de potencialización. ¿Por qué? Porque tiene muchos canales de sodio. Entonces vemos acá, vemos aquí la zona de disparo, vean entonces aquí la cantidad de sodio que empieza a entrar con cambios en el voltaje y luego esa zona de disparo simplemente se va a ir conduciendo a lo largo de toda la membrana, en este caso de un axón amielítico, despolarizando punto a punto toda la membrana axonal, ¿okay? Hasta que logra transmitirse al terminal axonal. Lo que va quedando por detrás, la zona rosada, va a entrar entonces en su fase de repolarización. Aquí obviamente vamos a tener un periodo refractario, absoluto relativo, típico de potencial de acción. Ajá, entonces a estos potenciales postsinápticos, que no son potenciales de acción, estos potenciales postsinápticos se les conoce como potenciales electrotónicos o graduados, también se les llama así. Potenciales electrotónicos o potenciales graduados. ¿Qué características tienen? Primero, siempre se pregunta en el examen. Sí. Son respuestas pasivas de la membrana. Sí, ¿por qué son respuestas pasivas? No porque no necesitan un estímulo, obviamente requieren un estímulo, ya sea químico, físico, eléctrico, necesitan un estímulo, pero se generan de manera pasiva por movimientos pasivos de iones a nivel de la membrana. ¿Okay? Son locales y no se propagan. ¿Por qué? Ya les dije, se localizan en un punto específico de la membrana de la dendrita o de la membrana del soma, se van sumando con otros potenciales postsinápticos, ya sean excitatorios o inhibitorios, y si logran llegar a despolarizar hasta el cono axonal, se dispara el potencial de acción. Son graduados, también por eso también se les llama así, potenciales graduados, porque su magnitud y la duración del mismo
va a depender del estímulo, de la intensidad del estímulo. Estímulos altos o muy fuertes van a generar entonces potenciales de mayor magnitud. Por eso es que esa sumación espacial y temporal hace que un estímulo débil pueda generar potenciales más fuertes, es decir, más duraderos y de mayor amplitud. Pueden sumarse la sumación espacial, la sumación temporal. Tienen conducción decremental por fuga de corriente, ya eso lo vimos a medida que se va despolarizando la membrana. No tienen periodos refractarios. Esos potenciales no tienen la forma típica que nosotros ya conocemos de potencial de acción, o una fase de despolarización, otra de repolarización. No los tienen. Y pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes. Cuando son despolarizantes son excitatorios y hiperpolarizantes son inhibitorios. ¿Qué ejemplos tenemos entonces de potenciales electrotónicos? Lo que estamos estudiando, potenciales postsinápticos, eso es un ejemplo. Pero también los potenciales de los receptores, que lo vamos a ver en la próxima clase. Los potenciales de receptor, los receptores sensoriales, los que captan el estímulo, ya sea externo o interno, ellos se tienen que despolarizar para poder transmitir la información del estímulo, porque el sistema nervioso no entiende de olores, no entiende de sabores, entiende de corrientes eléctricas. Y también los potenciales internodales a nivel de los nodos también son potenciales electrotónicos. Y para que vean la diferencia y repasen de una vez la característica de un potencial de acción, sigue la ley del todo o nada, ¿qué es eso? O se genera, es decir, el estímulo es suficiente para dispararlo porque es capaz de llevar ese voltaje al nivel umbral y se dispara. Si el estímulo no lo logra, no se da. Eso es un todo o nada. Tienen una amplitud y forma estereotípica o constante. Todas las células, estas células excitantes tienen este típico potencial de acción, de fase de reposo, potencial de reposo, despolarización, repolarización, estado de post-hiperpolarización y vuelve al estado de reposo. La única diferencia es la célula cardíaca, ¿verdad? ¿Qué tiene? Una meseta. Una meseta. Que me permite una... ¿Vieron que en fisiología no podemos hablar de un módulo sin hablar del primero y del segundo módulo? Conducción no decremental, es decir, se puede conducir, pero no sufre decremento. Ya cuando el potencial de acción se generó, ese voltaje no se va a perder. Más bien, se va a seguir transmitiendo hasta su destino. Tiene los periodos refractarios típicos, absoluto y relativo por lo menos, y es dependiente de canales voltaje dependientes. Canales sodio, potasio, que son los que van a determinar la configuración de su fase. ¿Okay? Y bueno, esta tablita resume de las diferencias de los potenciales electrotónicos, de los potenciales de acción. No creo que sea necesario volver a repetir todo porque ya lo dijimos, pero bueno, yo siempre recuerdo que yo siempre les doy esa tablita resumen para que puedan estudiar. Y bueno, otros conceptos para ya terminar, la fatiga de la transmisión sináptica. No van a creer que esas sinapsis están allí funcionan y es de manera indefinida. Hay circuitos neuronales que tienen que descansar para volver a restablecer todo lo que se necesita, como por ejemplo volver a formar neurotransmisores, que las membranas vuelvan a polarizarse, o sea, todos los cambios que tenían en el estado de reposo. Si yo a esa neurona o esa sinapsis no la dejo descansar, entra en fatiga en la transmisión sináptica. ¿Y qué sucede con la fatiga? Que se silencia, se para. ¿Okay? Entonces, ese es el concepto que se aplica, por ejemplo, a las convulsiones tonicoclónicas. Si ustedes tienen un familiar que sufre de la condición de epilepsia o han visto una crisis epiléptica, ahora se sabe, porque antes
sobre todo las personas que no estaban en el ámbito de la salud, inmediatamente le colocaban una cuchara al paciente en la lengua porque se la podía tragar, se la podía morder, no sé qué, y se desesperaba. Las crisis epilépticas simplemente se dan por una hiperestimulación y excitación de estos circuitos neuronales que están como que demasiado estimulados y sin control, ¿ok? Pero va a llegar un momento donde esos circuitos neuronales se le agota el neurotransmisor o no se han repolarizado adecuadamente, es decir, no ha llegado a esa fase de reposo y ella va a ir cediendo. Entonces, con los minutos, lo importante es que esos pacientes los acostemos para que no caigan y se puedan presentar un golpe muy fuerte y entonces no tengan heridas. Pero al colocarlos así, colocarlos de lado, esa convulsión siempre va a cesar, ¿okay? Gracias a la fatiga sináptica. ¿Y cuál es la función de la fatiga sináptica? Simplemente proteger esa actividad neuronal que sea excesiva, proteger a las neuronas, porque ellas no van a estar funcionando así de manera indistinta. Las causas: agotamiento del neurotransmisor, inactivación de los receptores postsinápticos porque están no están de nuevo en su estado de reposo, cerrados, alteración de la distribución iónica a ambos lados de la membrana postsináptica, es necesario que se equilibren nuevamente, vuelvan a su estado de reposo. ¿Okay? Y otras cositas, por ejemplo, los cambios de pH, la alcalosis o la acidosis también pueden modificar la transmisión sináptica. Por ejemplo, la alcalosis, generalmente las alcalosis respiratorias pueden provocar también crisis convulsivas de manera espontánea, y sobre todo las personas que tienen cierta predisposición o tienen un cuadro epileptógeno, un foco epileptógeno de base, porque aumentan la excitabilidad neuronal. ¿Okay? Incluso como anécdota les cuento que cuando yo estudiaba bachillerato, yo tenía una amiga que era epiléptica. ¿Okay? Yo no lo sabía, ella incluso conocía la manera de activar una crisis convulsiva a voluntad. ¿Okay? Y ella empezaba a respirar para tener esa alcalosis. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar taquipnea. Y ella empezaba a hacer eso. Por ejemplo, si no quería presentar un examen, porque no se había preparado bien, y le daba una crisis convulsiva en el salón. ¿Okay? Pero ella sabía que no iba a pasar nada de ello. Pero para que vean que esas alcalosis pueden estimular en una persona que ya tiene un foco por excitabilidad neuronal. Y la acidosis provoca por un cuadro contrario, más bien deprime el sistema nervioso, disminuye la excitabilidad, y fue uno de los ejemplos clásicos de la cetoacidosis diabética, que hay una acidosis metabólica y ese exceso de hidrogeniones deprime el sistema nervioso. También los niveles de oxígeno, la disminución del oxígeno también disminuye la excitabilidad neuronal, y algunos fármacos y otras sustancias estimulantes que no son en algunos casos fármacos, por ejemplo, que están en el café, en el té, en el chocolate. Todas esas sustancias derivadas o amínicas pueden aumentar la excitabilidad neuronal, por eso es que el café o el té ustedes lo usan con muchísima frecuencia, o la Coca-Cola, que tiene mucha cafeína, para mantenerse despiertos por largas horas, para un periodo de tiempo muy largo, porque aún disminuye el umbral de excitación. Es decir, que este umbral, en vez de ser menos 45, te lo ponen para acá, más cerca del menos 65. Entonces ella se mantiene más despierta. El sistema nervioso me refiero. Otros fármacos como la estricnina, por ejemplo, que se utiliza como veneno, aumenta la excitabilidad, no se conoce exactamente, pero aparentemente es porque inhibe algunos neurotransmisores de carácter inhibitorio. ¿Okay? Entonces, al no tener esos neurotransmisores inhibitorios, hay una ventaja con respecto a los excitatorios, y eso puede incrementar la excitabilidad y podemos generar espasmos musculares. Y los anestésicos en general, porque
obviamente ustedes lo van a echar en farmacología, que hay una inmensa clasificación de anestésicos, y cada uno puede tener ciertas variaciones en su mecanismo de acción, pero ellos por lo general lo que hacen es aumentar el umbral de excitación, ¿ok? Y eso disminuye la excitabilidad. ¿Ok? El umbral lo ponemos negro y hace que la excitabilidad neuronal sea mucho más difícil. Yo creo que hasta aquí llegamos, sí.